Hola, vamos con la última parte del trabajo práctico número 7 de forma urbana. Acá lo que vamos a desarrollar es ver algunos ejemplos de cómo han sido intervenciones de otros compañeros de ustedes de años anteriores en otros sectores de la ciudad a través de trabajar de esto de la tipología o de meterme en el tejido y de trabajar sobre las zonas vacías o los vacíos que genero. Entonces, para poder iniciar con el trabajo práctico, ustedes tienen que tener 3 cosas básicas. Tener claro y volver a escribir en como un rótulo que fuera de las láminas, la metáfora o la idea con la que están interviniendo desde el trabajo práctico número 5. Tener dibujado siempre en todas las láminas el esquemita síntesis del TP6, que se reduce en 4 o 5 líneas. Este esquema es clave porque sobre ese esquema sobre el que yo voy a trabajar. Si en el esquema yo estoy generando un eje de tensión entre elementos, deberé a ese eje trabajarlo de la forma urbana. Y la forma de trabajar un eje es ya bien sea con elementos verticales o generando tensión o haciendo retiro en una calle para jerarquizar y que ese eje se vuelva principal. Digamos, distintas acciones morfológicas que lo que van a hacer es consolidar esa estructura planteada que yo voy generando, voy proponiendo desde el TP6. Y previo a poder intervenir es trabajar con un transparente o trabajar sobre el sector, detectar el tejido blando, o sea, todo lo que es factible de ser modificado, de ser sacado, ya bien sea porque es alguna construcción vieja, porque es algo de no significado. Seguramente quienes tienen la zona del mercado, el mercado norte no es un tejido blando, no lo voy a poder sacar. Y seguramente quienes están en la zona de Cañada, alguno de los edificios que conforman a este borde que tiene Cañada tampoco lo pueda sacar. Pero sí habrán otros elementos que yo puedo intervenir. El límite es que hay que preservar entre un 60 y un 70% de cada una de las manzanas. No puedo arrasar con la manzana completa. Y al momento de hacer las intervenciones, tengo que tener en cuenta la parcela. La unidad es lo que está construido en la parcela. Yo no puedo sacar o seccionar un edilicio en una parte y que quede parte de ese edilicio, porque tienen que hacer de cuenta que cada uno de los edilicios que está en cada una de las parcelas, que es la unidad de que yo tengo en mi manzana, es como si fuera un globo. Entonces, si yo secciono, revienta todo, desaparece todo. Entonces, eso es también básico y clave para poder intervenir. Una vez que ustedes ya tienen claro eso, donde han hecho el vacío o han hecho esto de la detección del tejido blando, entendiendo, y voy a insistir en esto, que la unidad es la parcela, y por ende toma el edilicio y se vacía toda una parcela. Yo vacío por parcelas y ahí voy sacando los edilicios. Sobre ese vacío que tengo y en función del esquema del TP6 veré qué tipologías, si ya bien sea que genero una tipología o genero formas que van ubicando y van cosiendo, van uniendo este tejido que tengo. Y en esto hay que ser claro, si yo tengo una tela que es un jean, seguramente para coserlo use un hilo o una tela, usaré un hilo fino, un hilo medio y haré esa costura. Pero yo no puedo hacer esa costura con una lana porque quedará bastante grotesco. Bueno, de la misma forma acá nosotros lo que vamos a hacer es coser, es tejer en este tejido que ya existe, con lo cual hay que trabajar esa escala y ese grano para que quede acorde y que quede conforme. No significa que tiene que quedar igual, se tiene que ver la intervención, pero esta intervención tiene que tener una relación en proporción y en escala con lo que existe. Les muestro los siguientes ejemplos. Este trabajo es de una alumna que se realizó en la zona de la cárcel de encausados, ahí hacia el barrio de Güemes. Y fíjense, en ese vaciar, esta es la zona que ella generó de tejido blando y fue como cosiendo entre el tejido duro de la cárcel de Güemes, de la cárcel de encausado, y estos distintos bloques tienen las funciones. Ustedes en el TP6
Determinaron funciones, usos que necesitaban cumplir, porque está en función al nuevo rol que ustedes asignaron. Entonces, ella fue generando esto y fíjense también la forma de trabajarlo. Se trabaja en planta y se trabaja en axonométrica para poder ver cómo es el alzado y cómo es esta intervención. Y después también se va verificando a escala peatonal con la escala humana esos distintos espacios en los que yo voy interviniendo. Otro ejemplo también en el mismo sector, lo que hace es consolidar este eje, coser el tejido para vincular y ir uniendo, y tomando desde el centro de la cárcel encausados va cosiendo y se va metiendo en distintos lugares de la manzana y vinculando. Y potencia toda la zona de la costanera, toda la zona de la cañada. Entonces desde ahí va generando estos elementos, estas tipologías, las cuales las va vinculando hacia la cárcel de encausados de distintas formas. En estas verificaciones peatonales lo que le está faltando es la escala humana, clave para poder entender la proporción. Y fíjense cómo toda esta sutura que genera sobre lo que es cañada la va vinculando hacia la cárcel de encausados y va generando tramas o formas de circular a través de la manzana. Este es otro trabajo donde se trabajó con maqueta analógica de telgopor, y también este es fácil, es mucho mejor porque uno va detectando el tejido blando, vacía, y en ese vacío él eligió una tipología que son estos elementos rectangulares y los va poniendo de distintas formas o de distintas combinaciones o superponiéndolas, generando operaciones morfológicas con esta misma figura. Y va generando distintas formas, distintas expresiones para poder intervenir. Esto es una variante y esto es otra variante. Nosotros trabajamos por variantes y alternativas. Entonces, ustedes hacen una alternativa y variantes. Las variantes son modificando pequeñas situaciones. Y fíjense cómo las verificaciones peatonales son a través de fotos para ver la escala y la proporción. O este otro ejemplo, donde también acá trabaja con tipología. La tipología son estos elementos rectangulares y sus distintas operaciones o situaciones morfológicas de aproximación, rotación, superposición, sustracción, etc. Esto es en el mercado, genera un eje que atraviesa por la manzana y tiene otro eje de este lado. Fíjense que en estas líneas que yo dibujé es el esquema síntesis, el esquema rápido con el que intervienen. Lo trabaja de forma axonométrica y lo verifica también a nivel peatonal. Y fíjense cómo con estas tipologías yo voy generando y voy relacionando los distintos elementos que tengo de configuración espacial y voy tejiendo. Todos estos tejidos están acordes al grano del lugar. Entonces, es importante al momento de hacer las intervenciones entender esto, entender el grano, entender cómo lo voy a coser, cómo lo voy a suturar, cuáles son las operaciones morfológicas, cuáles son las formas de organización. Ustedes tienen que generar una alternativa al menos, y en esta alternativa sus variantes, al menos 2 variantes. ¿Qué significa entonces las variantes? Son mínimas modificaciones, es como decir opción 1, opción 2, opción 3 de una alternativa. Y pueden generar 2 alternativas, plan A, plan B, con su opción 1, 2, 3, opción 1, 2, 3 de cada uno. ¿Se entiende? Esto también es necesario, es importante porque hace a la exploración, a estas que no vaya yo a perder en el proceso las distintas opciones con las que ustedes están interviniendo y están trabajando en el lugar. Es parte del proceso de intervención. Bueno, ¿se animan a iniciar el trabajo? Ya saben, me encuentran en las redes, cualquier cosa nos van consultando y bueno, manos a la obra en esta modificación de la forma urbana.